Tu abogado e historiador favorito. Señores, ¿y qué es lo que están aprendiendo los haitianos en República Dominicana? ¿Están estudiando historia de los libros de brujería de ellos? Mira, respondiendo a algunos comentarios, quiero destacar uno muy importante que dijeron, que fue sobre los españoles. ¡Wow! Malos, malvados. Resulta que ellos quieren confundir los contextos del mundo. El contexto, la moral, la ética que existía. Mira, cuando los europeos llegan a este continente y ven que hay gente y que hay civilizaciones, descubren el nuevo mundo, Occidente. Y de aquí la grandeza de España, haber descubierto el nuevo mundo. Luego se le suman otros países europeos. Entonces, bajo el concepto moral ético y cómo se ordenaba el mundo para ese entonces, los hechos que ocurrieron de la conquista y todo eso son cuestionables según la moral del presente. Pero según la moral del pasado no lo era, porque era algo normal que se veía constantemente. Vivíamos en una época de apogeo en búsqueda de poder. Y este apogeo se convirtió en un resultado negativo para los indígenas. Nítido. No lo justifico, pero hay que ser objetivo. Luego viene España y, en su concientización de la humanidad, provee derechos a los esclavos y provee un sinnúmero de recursos para que estos puedan desarrollarse como lo que son. Un país totalmente diferente. Con la mezcla cultural que existió, nace lo que viene siendo la identidad. ¿Y dónde se ve esto reflejado? Bueno, desde el primer movimiento separatista, siendo el encargado de Núñez de Cáceres. Ese principal movimiento separatista, bro, ni siquiera tuvo un enfrentamiento, fue algo mínimo. A los españoles no le importaban ya, porque los españoles estaban concientizando en toda Europa que América debería ser libre, que los esclavos eran humanos y que merecían derechos. De por sí proporcionaron recursos para que se construyeran universidades, centros de salud y un sinnúmero de cosas. Así que sí, la frase devuelvan el oro no entra en contexto, porque eso que se quitó se devolvió de una manera u otra. ¿Qué pasa con Haití? Totalmente lo diferente. Haití estaba siendo subyugado por Francia. Los franceses no tienen buena reputación en esto, señores. Y pues la identidad de estos esclavos, de estos africanos, indígenas, etcétera, etcétera, estaba muy mezclada, señores, muy mezclada. Eran personas resentidas que se odiaban entre ellos mismos. Eran personas que entre ellos mismos no se podían poner de acuerdo y siempre había un líder nuevo y siempre había una revuelta, siempre había una necesidad de sangre. Dicen que Haití fue el primer país que se independizó. ¿O sí? Pero tú le llamarías independización a un país que paga por su independencia y es reconocido por el mismo que le sigue sacando dinero. País sin identidad. Esa falta de identidad y las malas decisiones políticas del momento, basada en odio y repudio hacia ellos mismos, fue lo que lo llevó a que invadieran a la República. República que era independiente, dique, pero no hubo ningún conflicto armado y solamente fue reconocida bajo el mandato de Bolívar, tú sabes, de la Gran Colombia. Y ojo con esto, no fue reconocida porque él nunca se enteró de la independencia de la Hispaniola. Simplemente fue bajo pretérito de Núñez de Cáceres. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿qué pasa con los haitianos? Que los haitianos estaban en una crisis grandísima porque ya ellos no tenían cómo pagar lo que le había exigido Francia, porque no pelearon por su independencia. Lo único que hicieron fue llegar a negocios, a acuerdos, porque entre ellos no se podían poner de acuerdo ellos mismos. Era una pelea total entre ellos. Llegan a este país, expropian muchísimas propiedades, violan, maltratan niños. Ya cuando había una moral y una ética preestablecida, ya cuando el esclavo tenía derechos, que bajo el mandato de los españoles se nos concientizó sobre nuestras prioridades como humanos. Viene Juan Pablo Duarte, grandísimo, viene la Trinitaria, nos independiza y es ahí donde nace la identidad definitiva de la República. Un país que, aparte de sus desacuerdos entre socios políticos, siempre ha sabido llegar a flote. Un país que con victimización han querido hundirlo. Un país con un dictador sanguinario que en su momento una de las mejores cosas que hizo fue poder actuar en función de guerra ante una guerra silenciosa, ante una situación que estaba saliéndose de la mano y posteriormente iba afectando a todos. Donde todos los países tienen que tener una serie de alineamientos migratorios para que se respete y se pueda organizar bien. Porque no sirve de nada ayudar a tanta gente y al pueblo que se le lleve el diablo. Porque el tema de una cantidad de personas que existe en un país es un tema muy delicado. Y en economía tiene principios bien, pero bien específicos para poder mantener un orden. Si eso en algún momento se sobresale, solamente nos va a afectar a todos, tanto a los inmigrantes como a los naturalizados, residentes, whatever. Así que por favor, haitianos, vayan a llorarle a Barbecue.